con la parábola del buen samaritano que acabamos de escuchar, el Señor ha querido, por un lado, explicarnos quién es nuestro prójimo y cómo debemos amarlo, y por otro lado, hacernos un resumen de la historia de la salvación. En cuanto al amor al prójimo, en el sermón de despedida, durante la última cena, Jesús les dijo a los apóstoles: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso es tener caridad. Amar no de cualquier manera, sino como Cristo nos amó. La caridad es una virtud teologal, es decir, una fuerza, no natural, sino sobrenatural, no humana, sino divina, una fuerza que nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas y, por amor a Dios, al prójimo, viendo en él al mismo Jesucristo. ¿Y quién es mi prójimo? Todos los hombres en general, sean buenos o malos. La caridad es una virtud universal, no excluye a nadie. Nadie es un simple extraño para un cristiano de verdad. Pero así como es universal, es también una virtud jerarquizada, lo cual significa que, si bien es cierto debemos amar a todos, en particular debemos amar a aquellos más cercanos a nosotros. En su carta a los Gálatas escribe San Pablo: mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y para que ese amor al prójimo no quede en el terreno de lo teórico o de lo abstracto, en la parábola de hoy Cristo nos da una lección no teórica, sino práctica de la caridad fraterna. Caridad que tiene distintas formas de expresarse o concretarse en las llamadas obras de misericordia, que son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales: dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las injurias del prójimo, sufrir con paciencia las molestias del prójimo y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Es decir, son muchas las formas que tenemos de poner en práctica nuestro amor al prójimo, cada uno dentro de sus posibilidades, por supuesto. Pero no es buen cristiano el que ve a su hermano necesitado y, pudiendo ayudarlo, pasa de largo, como el sacerdote y el levita de la parábola de hoy. En su primera carta dice el apóstol San Juan: si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Y lo mismo escribe el apóstol Santiago en su segunda carta: hemos de ser como el buen samaritano, que al ver al hombre malherido se conmovió, desmontó de su caballo y lo socorrió. Así nosotros debemos desmontar de nuestra indiferencia, apearnos de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, para socorrer al prójimo. Pero decíamos que además de esta lección práctica de la caridad fraterna, del amor al prójimo, en la parábola de hoy el Señor nos hace un resumen de la historia de la salvación. Lo que Cristo enseñó con los labios, lo demostró con la vida y sobre todo con su muerte. Él es
el divino buen samaritano. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es un símbolo de la humanidad entera, que en Adán se degradó, cayó de la fecundidad y la frescura de la gracia a la tierra árida del pecado, del paraíso terrenal al valle de lágrimas. Dice Jesús, cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Es una imagen del pecado. Es el pecado por el cual el hombre quedó despojado de la amistad divina, despojado de las virtudes, despojado de todos los dones sobrenaturales, y en sus mismos dones naturales quedó herido. Su inteligencia quedó entenebrecida, su voluntad debilitada y sus pasiones desordenadas. Y en este estado, arrojado del paraíso e imposibilitado de avanzar por el camino del cielo. Junto a él pasaron entonces un sacerdote y un levita. El sacerdote representando al culto del Antiguo Testamento y el levita representando la ley. Y ambos siguieron de largo, porque ni el culto ni la ley pudieron restituir en el hombre la imagen de Dios que el pecado había roto. Es el Antiguo Testamento que prepara el Nuevo, pero que no puede justificar al hombre, no lo puede redimir, no lo puede salvar, y pasa de largo, hasta que por fin llegó un samaritano, es decir, un extranjero, que fue quien socorrió y salvó al hombre malherido. Es Cristo Jesús, que bajó no ya de Jerusalén a Jericó, sino del cielo a la tierra. Era extranjero él también, porque no pertenecía a este mundo. Vio al hombre enfermo y herido mortalmente, entonces se compadeció. Siendo Dios, se anonadó, dice San Pablo, es decir, se hizo nada, se hizo hombre. Bajó de la cabalgadura de su divinidad y se dignó penetrar en nuestra historia para ungir nuestras heridas, en la expresión del salmista, con aceite y vino. Ese aceite que da brillo a nuestra vida y el vino que alegra el corazón del hombre. El vino de su sangre que embriaga nuestras almas, para curar nuestras llagas con sus propias llagas, como dice textualmente el apóstol San Pedro, para vendarlas con las ataduras de su amor. Y nos cargó sobre su propia montura, cuando cargó sobre sus hombros la cruz de nuestros pecados, y nos llevó hasta la posada de su iglesia, para que ella cuidara de nosotros hasta su regreso en la parucía final. Le entregó 2 denarios y le dijo, cuida de él, y todo lo que gastes de más, te lo devolveré a mi regreso. La iglesia no es una ONG. Su misión no es curar las dolencias del cuerpo ni solucionar los problemas temporales. La iglesia es ese divino albergue fundado por Cristo, fuera del cual no hay salvación. Y esto es un dogma de fe, sin ecclesiam nulla salus. Por más que hoy se ponga de moda decir que todos los caminos conducen a Roma, que todas las religiones son buenas, que todos los hombres se pueden salvar, crean en lo que crean, dogma de fe, sin ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. La misión de la iglesia es confirmarnos en la fe, como le dijo Cristo a Pedro, el primer papa. Para eso le entregó los 2 denarios, que son los medios sobrenaturales que nosotros, convalecientes, necesitamos para curar el alma y llegar al cielo. Somos nosotros ese hombre malherido de la parábola, atacado por los asaltantes, por el demonio y sus secuaces. Somos nosotros esos pobres prófugos afortunados, desterrados de este valle de lágrimas y encontrados, conducidos e introducidos por Cristo en el seno de la iglesia para que en ella recuperemos la dignidad de hijos de Dios y en ella esperemos el reencuentro con Él cuando a su regreso nos venga a buscar. Así nos amó el Señor, así nos ama el Señor y así quiere que nos amemos los unos a los otros. Enseguida nos acercaremos a recibir la comunión.
el sacramento de la común unión con Dios y con nuestros hermanos. Cristo mismo nos ofrece su cuerpo y su sangre para reparar nuestras fuerzas, aliviar nuestras heridas y embriagar nuestras almas. Que María Santísima nos disponga espiritualmente para que esa Eucaristía nos haga crecer cada vez más en el amor a Dios y al prójimo, hasta que, dejado el albergue terrenal de la Iglesia en esta vida, seamos recibidos por el buen samaritano y divino posadero en la posada eterna del cielo. Que así sea.